Hoy comenzaremos con un nuevo formato que tenía muchas ganas de estrenar y que consistirá en dar un mayor contexto a las mayores obras y artistas que están catalogados como tal de la historia del arte. Así que vamos allá. Como contexto histórico, decir que el siglo XIX fue bastante movido. Ya en el siglo anterior, en 1789, se auguraba un profundo cambio de la mano de la Revolución Francesa y ejecución pública de la nobleza de aquel país. Y es que se cambia de collar pero no de dueño, y los franceses siguieron con sus pretensiones expansionistas de la mano de Napoleón, que perdió la batalla de Trafalgar en 1805, incluso con la ayuda de la Armada Invencible española, y con las derrotas en el sur de España comenzaría su crónica Una muerte anunciada, que seguiría en una primera derrota y destierro y su intento de conquistar Rusia durante el invierno. Una mala idea si me preguntas. Y su segunda y definitiva derrota en Waterloo, pero que hizo que de alguna forma París fuera en esa época el epicentro de las corrientes más innovadoras y liberales que atrajeron a un sinfín de artistas bohemios que vieron en esta ciudad el lugar de inspiración ideal y donde estaban las corrientes pictóricas más modernas de la época, como el creciente impresionismo. Como curiosidad, la Torre Eiffel de París fue construida para conmemorar la Exposición Universal en 1889, una exposición en la que participaría el propio Karl Marx, intentando dar cabida a sus ideas, ya que París era el único sitio en el que realmente podía exponerlas con una cierta libertad, ya que la habían echado de múltiples territorios en el resto de Europa. También como consecuencia hubo un crecimiento de nacionalismos, buscando y consiguiendo reunificar una amalgama de territorios, sobre todo en Italia y Alemania. Hablando ya de Vincent van Gogh, podemos decir que fue una persona muy atormentada en vida, pero que realmente era una persona buena y amable y con buen corazón. Y su padre, de religión calvinista, le sometió a una educación muy estricta y severa, por lo que su infancia se puede ver entre líneas que no fue muy feliz, aunque no le faltaría de nada. A los 16 años comenzó a trabajar en la galería de arte de su tío, aunque no sería en ese momento cuando comenzaría a sentirse atraído por el arte, sino que en un primer momento quiso ordenarse pastor, pero no pudo entrar a cursar los estudios teológicos por no saber latín. Pasó entonces a la Escuela de Evangelización Práctica de Bruselas y en 1878 fue enviado por sus superiores a una zona minera, la zona minera del Borinage, y ahí realizó una serie de dibujos de los mineros y vivió por primera vez la miseria de las personas, y en particular la de los mineros con los que trabajaba, llegando a ofrecerle a uno de ellos su alojamiento y durmiendo él en el suelo. Después, estando en contacto con su hermano menor, marchante de arte en París, le dice que debería dedicarse al arte viendo los dibujos que hizo de los mineros. Hablando de su técnica, se podría decir que era bastante tosca y poco depurada, pero eso hizo que fuera algo innovador y que, a ojos del día de hoy, destacara. Y realmente fue algo innovador, ya que cuando todo el mundo usaba pinceladas sueltas, y sin que hubiera una definición clara en el dibujo, él optó por todo lo contrario. Una pintura figurativa, muy definida, y una amalgama de colores que podrían recordar al puntillismo, y usando una gran cantidad de pintura que creaba relieves en el propio lienzo. Algo que la gente de la época no podía apreciar, absortos en el minimalismo que muchas veces otorgaba una pintura impresionista. Pues bien, después de cortar su relación con una prostituta llamada Sien, por exigencia de su hermano menor, fue a París para intentar convertirse en pintor, y allí reinventaría su estilo, llenándolo de color pero sobre todo de movimiento. Un movimiento inspirado en gran medida por el arte japonés, un lugar en el que nunca estuvo, y más en concreto en la obra de Hokusai, la gran ola frente al Kanagawa.
que viéndolo en perspectiva, la composición es prácticamente una copia de La noche estrellada, y llegando a coleccionar más de 600 grabados japoneses, finalmente acabaría creando un estilo propio nunca antes visto que inspiraría lo que después serían las vanguardias del siglo XX. Un arte que en ese tiempo la gente no estaría preparada para apreciar, ya que lo que se llevaba en aquel momento era el impresionismo. Una denominación peyorativa, ya que a principios de siglo decían que eran muchas manchas en un papel, como una impresión que se desvanecía. En París conoció a grandes impresionistas como Lautrec, Pissarro o Gauguin, quien se dice que le rebanó una oreja en una discusión en la casa de artistas en la que vivían y le envió el trozo de la oreja rebanado al propio Gauguin. Y a raíz de esta discusión pediría ser ingresado en el hospital psiquiátrico. Cabe destacar que el estilo de Van Gogh realmente era impresionista, pero como no tenía la técnica suficiente para llevarlo a cabo, eso acabó desencadenando en un estilo propio que realmente sería un estilo impresionista, pero mal ejecutado. Y fue a la ciudad de Arles, donde comenzó gran parte de su obra y un buen estudio de los colores. Pese que los médicos le dieron por curado, su mente atormentada por la culpabilidad de no haber conseguido nada como artista y vivir de las limosnas de su hermano, no le dejaba descansar en paz. Hablando de su muerte, se dice que la causa fue un suicidio, pero investigando vi esta otra teoría que creo que se ve más correcta de unos investigadores estadounidenses, en la que decían que finalmente murió por una casualidad de la vida, de un perdigón de juguete que unos niños que la acompañaban en aquel momento dispararon en aquel lugar y momento equivocados. El lugar sería Auvers-sur-Oise, un pueblecito al norte de París. Aunque Van Gogh, viendo que no lo hicieron con mala intención, prefirió autoinculparse, y acabaría muriendo 2 días después, muriendo también su hermano 7 meses más tarde por la sífilis, enfermedad de la que el propio Van Gogh también se vio afectado, debido a que desde que estuvo en París vivió la típica vida de un artista bohemio del siglo XIX, haciendo abuso de las drogas, en su caso especialmente del alcohol, y de la prostitución. Eran frecuentes las visitas de los pintores de esta generación en París, al Moulin Rouge, por ejemplo, para ir a buscar este tipo de servicios y ya de paso buscar modelos que posaran para ellos. Un 2x1 de manual. Y probablemente fuera en uno de estos encuentros en los que contrajo una de las enfermedades que le atormentarían, la propia sífilis, como hemos dicho anteriormente, una enfermedad que podría acarrear problemas en el sistema nervioso a la larga, y ya que a mayores sufría de epilepsia y trastornos bipolares, pues eso explicaría que unos días estuviese tan atormentado y otros días tuviese la energía desbordante para pintar una gran cantidad de cuadros. Se buscó dar a conocer al pintor poco después de su muerte, pero fue un fracaso, haciéndose eco el propio Gauguin, tildándola de la obra de un loco y tirándole bif incluso estando bajo tierra, lo cual está un poco feo. Fue su cuñada, Johanna, la mujer de su hermano después de la muerte de ambos, y fue la que se encargó de difundir su obra, no solo porque realmente creyera en ella, sino por interés. Habiendo heredado más de 600 cuadros, que en esa época no valían de mucho, y teniendo una familia que alimentar, a medida que fue pasando el tiempo, la obra fue adquiriendo más valor gracias a su labor de documentación y haciendo una recopilación de sus memorias y buscando que los cuadros se exhibieran en diferentes galerías de arte. En especial, uno de los artífices fue Paul Cossier, que fue el que hizo que Van Gogh fuera descubierto en Alemania, además de no malvenderlos de una forma inteligente, tanto el propio Paul como Johanna. Por otro lado, se dice que nunca vendió un cuadro en vida, pero esto parece que fue falso. Y es que, estando en una gran cantidad de sitios y haciendo exposiciones, y con un hermano galerista y un montón de amigos en el mundillo, es complicado pensar que nunca se vendiera nada. Y también cabe hablar de la especulación que hubo en la época del arte en el siglo XX, por parte de muchos multimillonarios, que viendo que había muchos pintores que no tuvieron una gran suerte en su carrera artística, un siglo después decidieron levantar la memoria de muchos de estos artistas con una simple especulación. Como pasó con el propio Van Gogh,
al que le compraron uno de sus múltiples cuadros de girasoles por $40 millones. Y el comprador fue un japonés llamado Yasuo Yoto, haciendo que el valor del resto de sus obras subiera automáticamente de precio y convirtiéndolo en un pintor legendario y de renombre. No tanto por la calidad de sus cuadros, sino porque alguien pudo pagar semejante suma de dinero y teniendo varias reproducciones de ese mismo cuadro que compraron, el de los girasoles de Van Gogh, convirtiéndose más en un producto de marketing por las desgracias que tuvo en vida, más que por la calidad de sus obras, que sí que llegaron a un punto de gran calidad.